Bienvenido, Julio. Un gusto de saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Andan bien? Mío, no es fácil esto. Todo bien por ahora. Un saludo a la colega, a la nueva colega, a la pareja de Maxi. Empezó con buen pie. Le va a ir muy bien la carrera esa. Mirá cómo estás levantando centro y abonando el territorio y todo lo demás. Le va a ir muy bien. Creo que, yo leí, te lo digo sinceramente, sí. Que no quiso nada nacional. Fue así, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Mirá vos. Bueno, muy bien. ¿Y en qué está el tema de la renovación de Maxi Silvera? Y bueno, en lo que acaba de decir Alberto, hay que ver que Peñarol intenta la renovación porque son jugadores que intentamos que ante la posibilidad de una transferencia que puede darse a fin de año, dejen dinero al club, ¿no? En función de lo que ha sido la proyección, más allá de que Maxi era un jugador ya reconocido antes de venir a Peñarol, creo que el haber estado en Peñarol lo proyectó en su calidad de jugador en los últimos años. Bueno, en ese sentido, que claro, no implica de que le van a renovar el vínculo contractual para que él se quede 2 años más en Peñarol, por ejemplo, sino que es fundamental. Puede pasar eso, pero digo, está dentro de las posibilidades eso, pero básicamente el tema apunta a lo que mencionabas anteriormente, ¿no? Exacto. Y bueno, para que eso se logre, el jugador siempre, cuando expira su contrato o previo al mismo, pide una renovación con un aumento de sueldo, que entendemos y Peñarol entiende que se lo ha ganado merecidamente, además era un compromiso que ya estaba desde antes, y bueno, y se pone una cláusula de salida para asegurar también que en el caso de que se vaya a fin de año, bueno, el club, tenga un resarcimiento por la salida. Lo que es claro, Julio, es que siempre igualmente, y creo que es lo que está también en esa renovación y para adelante, hay una política institucional del club de que los jugadores que están en Peñarol se quedan para todo un campeonato y no para una mitad. Se queda para todo el torneo. Así ha sido con Nacho Sosa, bueno, de hecho fue lo que sucedió, ¿no? Hay una política del club que creo que ha ido dando resultados de mantener un mismo equipo a lo largo de todo un año. Claro, porque, a ver, comenzaste el campeonato, van 4 fechas de campeonato, te sacan al mejor jugador que tenés. Sí, o incluso, pongamos el año pasado, ganás la apertura de manera invicta y vienen y un montón de esos jugadores salen en la mitad del campeonato y juegas el clausura con un cuadro totalmente diferente. Ponele, no sé, porque está tocando el señor Fletcher el aire acondicionado. Un poquito de calor, me pone muy nervioso. Pone calor porque empezó a enfriarse. De golpe y porrazo arrancó fresquito. Sí, en cualquier momento me meto la campera de nuevo, se lo aclaro. Yo ya me la puse. Por eso lo llamé. No sé qué pasó en el estudio, veníamos espectacular. Fletcher hoy está tan complicado que él tiene condiciones extraordinarias para todo, pero todo lo que toca hoy está raro. Sí. Él está complicado, tuvo una noche difícil. Había como un está en un clima negativo. No, yo me puse la campera. Venía soplaba. Todo espectacular, estaba acá divino y de repente abrió Fletcher, ¡boom! Entró, bajó la temperatura a 12 grados. No, te decía que incluso a mitad de cada campeonato, hace un tiempo atrás se producía eso, ¿no? La salida de una cantidad importante de jugadores de la apertura para el clausura, y eso, bueno, además de que cambia el poderío de un club, lo que hace es también disminuir la continuidad del trabajo que viene haciendo un cuerpo técnico, y en particular en Diego Aguirre, que nos ha solicitado mantener el plantel a lo largo de todo el año. Bueno, los contratos se están haciendo con esa política. Bienvenido, ¿no? Bienvenido que esto ocurra. Ojalá lo pudieran hacer todos los clubes. Muchos clubes no lo pueden hacer porque evidentemente están en condiciones muy malas desde el punto de vista económico, pero es lo ideal. Es lo ideal. En determinado momento era una vergüenza. Comenzabas un campeonato y no sabías con qué jugadores ibas a terminar, se te iban los mejores jugadores. Bueno, a ver, acá hay un caso que yo no creo que se vuelva a reiterar en la historia. Yo por lo menos no lo voy a ver. Eso está clarísimo. Que un equipo salga campeón del torneo de apertura y salga último en el clausura. Y se haya salvado el descenso en la penúltima fecha en el Estadio Francini. Sí, totalmente. Bueno, es parte de rentista, eso. ¿No? Sí, rentista. Es parte de eso, justamente, ¿no? Parte de lo que es el recambio y le ha pasado a otros clubes en desarrollo, no en ese extremo de
de salir en las últimas posiciones, pero sí, que ganan los primeros torneos y después pero quedan fíjate que desmembrados. le pasó que, a ver, A si hay un club que lo puede bancar al tema, al margen de Peñarol, es precisamente Liverpool. Y se le han llevado jugadores a Liverpool al término de la apertura. Sí, totalmente. Sí. Le pasó a un Carreiro en determinado momento. Sí, es una lástima porque de alguna manera, si la gran mayoría de los clubes pudieran hacer eso, estaríamos aumentando el nivel de la liga, que es un poco el objetivo que tenemos que trazarnos, ¿no? Creo la mayoría de los clubes empezar a entender que si no aumentamos el nivel de nuestra liga, y sobre todo y más allá de que vaya en contra, en teoría, del beneficio de Peñarol, intentar que haya una competencia donde Peñarol y Nacional no saquen en general una ventaja tan importante como habitualmente sucede, ¿no? Y porque eso en realidad, más que generar un perjuicio, traería un beneficio también para Peñarol y Nacional, porque exigiría más también de Peñarol y Nacional para poder seguir compitiendo como lo hace hasta ahora, ¿no? Totalmente de acuerdo. De cualquier manera, bien, Silvera también, ¿no? Sí. Sí. Porque no es que el jugador dice, bueno, sabes una cosa, me quedo hasta fin de año, no firmo contrato con Peñarol, me voy en libertad de acción de Peñarol. Claro que es lo que pueden hacer, no, está claro, porque recordemos que un jugador cuando 6 meses antes de que se venza el contrato, puede ya firmar precontratos con otras instituciones, sin necesidad luego de solicitar la autorización del club para firmar ese contrato, ¿no? Entonces, bueno, obviamente ahí está también la voluntad o la buena voluntad del jugador, y creo también el reconocimiento a esto que decía al principio, ¿no? Que Peñarol sin duda ha sido importante en estos años para que el jugador tuviera el destaque que ha tenido, ¿no? La continuidad, pero sobre todo el destaque, ¿no? Creo que yo no recordaba, por lo menos, o quizás es el juego que le hace a Sergio Aguirre, no recordaba a Maxi Silvera con ese despliegue que hoy tiene, ¿no? Y ese ida y vuelta que tiene permanentemente. Es tremendo. Y bueno, creo que eso lo levanta desde el punto de vista deportivo, lo catapulta hacia otros mercados seguramente, y creo que ese reconocimiento es también en la buena voluntad del jugador de hacer la renovación del contrato. Bueno, finalmente terminó en buenos, valga la redundancia, en buenos términos el tema de Nacho Sosa, que incluso habló acá con los compañeros el día viernes, cosa que le agradecemos. Bueno, él también quería marcar una posición pública, y me parece correcto. Creo que fue lo mejor que podía suceder. Primero, a ver, irte mal de una institución donde estás bien, ¿para qué tocar en este momento, faltando 3 meses y medio, 4 meses para que termine la temporada, algo que está espectacular? Te está yendo notable, te estás cotizando, estás siendo titular en el equipo, estás siendo muy importante en el equipo. ¿Qué puede pasar en 3 meses y medio? Bueno, lo normal es que sigas dentro de esta misma línea. Obviamente que hay un abanico de cosas que también pueden pasar negativamente, pero normalmente esas cosas no suceden. Lo que termina sucediendo es lo que más o menos vos vas edificando con el paso de los partidos y con el paso del tiempo. ¿Qué necesidad de terminar con todo este viru y merengue que hubo? No, en primer lugar creo que fue lo mejor para todas las partes. Fundamentalmente en las instituciones se piensa siempre en el jugador y en no coartarle la posibilidad de mejorar desde el punto de vista deportivo y económico, pero creo que uno de los hechos destacados es que Peñarol hizo valer su condición de club grande, ¿no? Porque acá se enfrentó a una posibilidad de tener un conflicto con un club brasilero, con todo lo que eso implica, ¿no? En lo que son los clubes brasileños, la Confederación Brasileña, una serie de situaciones que mostró que Peñarol se hizo respetar y bueno, y generó una situación en la cual obligó tanto al representante como al club, y saco de acá al jugador, porque el jugador muchas veces justamente sigue las recomendaciones del representante y se ve tentado por las conversaciones que incluso puede hacer el club que lo quiere contratar y esas conversaciones de manera extraoficial. Por lo tanto lo dejo de costado en la responsabilidad de lo que sucedía en aquel momento, y Peñarol
bueno, hizo valer su condición, como decía, de cuadro grande, se puso firme y logró un mejor resultado para todos, ¿no? Logró, como vos decías, que el jugador se mantenga hasta fin de año. Eso no estaba en discusión, porque vuelvo a lo que hablábamos recién, estaba dentro del contrato que el jugador no se podía ir si el campeonato estaba comenzado. Mejoró el piso que nosotros teníamos, y a veces en aquel momento se confundía un poco lo que era cláusula y piso. ¿Qué diferencia hay entre cláusula y piso? Que la cláusula, irremediablemente, si venía un club y pagaba esa suma, se llevaba el jugador en el momento que establecía el contrato, que era fin de año. Pero en realidad se podían escuchar otras ofertas, en el caso que hubiera más de una, y optar por la más alta. Y en este caso es de acá para arriba. Para arriba, exacto. Y se logró, bueno, que 3,5 millones, el piso era de 3 millones, 3,5 millones y $500,000 más que son por bonos. Por bonos, objetivos que alcanzables, que entendemos que por lo que es el jugador perfectamente puede llegar a hacerlo. Estaríamos en teoría en una cifra de 4 millones. Hay que recordar todo el recorrido, o sea, cuánto desembolsó Peñarol por el jugador para que viniera, que fue una suma bastante módica para lo que hoy está, $100,000 para lo que estamos, $100,000, claro, para lo que hoy se está vendiendo el jugador. O sea que todas esas cosas hay que analizarlas, y creo que al final terminó en buenos términos para todos, para el representante, para el club que adquiere la ficha, para el jugador y para Peñarol. Y aparte, digo, cuando vos sos un tipo joven, también tenés que pensar en determinado momento, y el representante lo tiene que pensar, que yo qué sé, en 2 años, 3 años, 4 años puede volver a la institución, si vos dejás las puertas abiertas. ¿Me explico? Ahora, si vos te vas de una manera inadecuada, que en este caso reglamentariamente no lo podía hacer, o sea que todo lo que pasó, y en definitiva todo lo que se comentó y todo lo que sucedió, fue una cuestión de mal humor al santo botón, porque no había ninguna chance. Exacto. ¿Sabes qué es algo? Digo, no es un comentario negativo, sino un análisis de lo que sucede habitualmente en representantes que tienen, por ejemplo, un solo jugador. Claro. O dos. Claro. Y se presenta una gran oportunidad desde el punto de vista personal. Y bueno, a veces el consejo va para el jugador, pero también pensando en sí lo que mismo. es, claro, que no lo juzgo, digo, porque todos queremos tener una buena oportunidad. No, pero es cierto lo que decís, porque de repente el que tiene 10, 20, 25 jugadores, el tipo dice, está bárbaro, esto sé que lo tengo que hacer de esta manera, primero porque no me puedo pelear con una institución grande como esta, porque tengo otros jugadores de repente ahí en el club, esto lo hago por otro lado. Y en definitiva, llegado el momento, el jugador va a salir de acá, va a salir por un dinero que de cualquier manera lo voy a terminar agarrando a fin de año. Exacto, es eso mismo. Entonces es una cuestión lógica que muchas veces se repite. Pero está y que bien lo que vemos. sí, pasa. Cuando tenés uno, tenés dos al comienzo, y viste, es como el jugador que dice quiero hacer una diferencia y déjame a mí hacer una diferencia también. Claro. Lo que pasó con Muslera también, a ver, no quiere decir que los representantes de Muslera estuviesen en ese contexto, pero Muslera, imagínate, se quedó 12 años en el Galatasaray. Los representantes de Muslera se deben haber llevado una plata cuando renovaba el vínculo contractual, de repente un porcentaje del salario al comienzo, etcétera. Pero la guita gorda que se hace cuando se va para otro club, no la podían hacer durante más de una década. Referencia. No la pudieron hacer. Exactamente. Entonces era lógico que de repente con la oferta que vino de Estudiantes de La Plata, los representantes dijeran, bueno, pará, loco, y el jugador también, es una guita. Nos decía Nacho acá que entre todo lo que pagaba Estudiantes de La Plata se iba arriba de los $120,000. Sí. En realidad eran $88,000 de sueldo a él. Sí. Pero más más la otra parte, en definitiva. Y porque hay que recordar que él era dueño de su ficha, entonces de alguna manera no hay que pagarle a un club. Tal cual. Y la oferta de salario perfectamente puede aumentar, lo mismo que la comisión para los representantes, que pueden decir, digo, también para que se entienda, te traigo un jugador, no sé cuánto exactamente, pero te traigo un jugador de $5 millones, pero lo convencí o hice la tratativa para que venga por 3,
Claro. pero yo me tengo que llevar una comisión mayor que la que me correspondería por el 20% que habitualmente me corresponde. Entonces, bueno, todas esas cosas juegan cuando uno tiene que definir una transacción. Era contrato 18 meses, era 88 para Muslera, 116 la diferencia con lo que se llevaba el representante. Exactamente, Claro. 116, efectivamente. Bueno, Peñarol Baltás. Porque hoy supongo que miraste la tabla, te levantaste, Sí. por la mañana miraste la tabla. Y No, ves que- ayer de noche. Buenas noches, está bien, pero a ver, yo le puse hoy, como que ayer estabas muy cansado, tuviste una jornada de mucho laburo. y todo Operó lo demás. mucho. Tuve, pero igual. Bueno, ahí está, entonces hoy te levantaste, miraste la tabla y dijiste, Peñarol está primero en el torneo clausura. ¿Por qué? Porque Cerro Largo perdió de local, algo que no estaba en mis planes, por lo menos yo. No creí que le ganara a Wanderers más como llegaba a Wanderers todavía, con técnico nuevo, pero creo que eso fue muy importante también. Pero Peñarol está primero. Y ahora los 3 puntos, esto que reclama Nacional, para que se los anexen en el torneo clausura, se transforman en fundamentales, porque si no le da el TAS a Nacional los 3 puntos, es muy difícil descontarle 5 puntos a Peñarol cuando ya se jugó el primer tercio del torneo clausura, y aparte con una cantidad de equipos arriba que tiene, que es muy complicado, ¿no? Sí, bueno, cuando salió obviamente el fallo, nosotros teníamos claro, y lo seguimos teniendo claro, que el objetivo hoy de Peñarol es el clausura, ¿no? Porque es lo que por ahora, por el momento, garantiza que estemos en la definición. Después, si se alcanza o no el primer lugar de la tabla anual, será una consecuencia de que nos fue muy bien en el clausura, pero nosotros sabemos que obteniendo el clausura clasificamos a la definición, estamos en la definición. Bueno, cuando salió el fallo, eso obviamente tiene una repercusión directa, y al presentarse Nacional en el TAS a cuestionar el fallo, un fallo que se confirmó en 2 oportunidades, en la comisión disciplinaria y en el Tribunal de Apelaciones, pero obviamente tienen el derecho de apelar frente al TAS. El TAS dio vista de esta situación a todos los clubes de primera, porque en definitiva no es solo Peñarol el que eventualmente se pueda ver afectado, porque los 3 puntos, o sea, la quita de los 3 puntos en el clausura afecta a todos los otros cuadros que estamos compitiendo contra Nacional. Obviamente, por diversas circunstancias, solo Peñarol tomó la decisión de presentarse efectivamente como parte interesada de la resolución. Eso el domingo fue que se presentó esa solicitud de que se nos amparara nuestro derecho. Ahora lo primero es esperar que el TAS confirme que tenemos el derecho de presentarnos como parte interesada. Creo que eso va a suceder. Y bueno, a partir de ahí empezar a presentar el escrito, que cuando vamos al TAS habitualmente lo hacemos con un estudio extranjero, un estudio que ya tenemos relación. Y bueno, si efectivamente se da esto, empezar a presentar, porque entendemos que no hay argumentos para modificar una sanción, y no es una sanción, sino una resolución que se aplicó en primera instancia, se confirmó en el Tribunal de Apelaciones y que se dieron todas las garantías. Claro, el tema ahí Nacional tiene una situación difícil porque 2 tribunales fallaron exactamente igual. Claro, por eso mismo. Pero bueno, nosotros teniendo la oportunidad de generar una instancia en la cual reafirmar los argumentos por los cuales entendemos que no debe cambiarse esa resolución, obviamente tomamos la decisión de hacerlo. Ahí, más que, y en el contexto que hablábamos del campeonato clausura, está claro que más que un desembolso es una inversión que hacemos para poder confirmar. Claro, porque ustedes también, al igual que Nacional, tienen que pagar arriba de $50.000 por y el hay que tema, pagar, ¿no? exacto. En principio tenemos que pagar ahora, bueno, $50.000 más los gastos de los abogados. De los abogados. Pero bueno, como te decía, no hubo unanimidad, obviamente, en el Consejo Directivo de que de lo que te decía, es una inversión. Había que pelearla también y desde sí, adentro. Y sí, por lo menos no dejar de estar. Nosotros podemos pensar que esto, dejado a como se dé solo con la presencia nacional, el fallo se iba a confirmar. Pero no podemos dejar que sea así, y si tenemos la oportunidad de presentarnos, nos vamos a ya decidimos presentarnos como parte interesada. Ahora, ¿qué tema si
no creo que eso suceda, ¿no? Pero ayer lo charlábamos con Federico Britos, dirigente de Nacional. Sí, sí. Digo, ¿qué tema si es que el TAS no falla antes del término de clausura? Porque fíjate, termina clausura, termina ponerle ganando el campeonato Peñarol y lo termina ganando por 2 puntos. Sí, mirá, creo que en las conversaciones que hubo a la hora de... Porque bueno, lleva todo un proceso, se presenta la apelación frente al TAS, cada uno elige un integrante, o sea, por un lado la AUF tiene que elegir un integrante, porque es la que se va a defender, digamos, porque es la Asociación Uruguaya de Fútbol la que tiene que defenderse, porque son sus tribunales los que fallaron en contra de Nacional. Se nombra un árbitro o un representante en ese tribunal que va a haber. Nacional nombra a otro. Habitualmente son extranjeros también con experiencia en ¿Se sortea en eso? No, se eligen directamente. No, se eligen directamente. Cada uno nombra al suyo y después el TAS tiene su representante dentro de. Sí lo sortea. Que se sortea dentro de una lista que existe. El del TAS se sortea. La AUF elige uno y Nacional elige otro. Exacto. Nacional eligió un árbitro. Cuando digo árbitro no me refiero a juez de fútbol, ni nada. un árbitro, claro. Un abogado que actúe como representante en el tribunal. Eligió un representante de un estudio brasilero. Y la Asociación Uruguaya de Fútbol, un abogado paraguayo de mucha experiencia en este tipo de situaciones. Bueno. O sea que en este caso, la Asociación Uruguaya de Fútbol, evidentemente, se tiene que defender de Nacional. Sí. Hipotéticamente estamos hablando. No, es así. Uno tiene que confiar que la asociación va a defender a sus tribunales. Entiendo lo de hipotéticamente. Bueno, por eso también no dejamos nada librado al azar. Exactamente. Yo también quiero hacer un reconocimiento que en su momento yo dije, había 3 integrantes en el Tribunal de Apelaciones que eran de extracción tricolor, se había sorteado otro que curiosamente también era de extracción tricolor, eran 4, un tribunal de apelaciones tiene que tener 7 integrantes, con 4 puede funcionar de cualquier manera, que es lo mínimo, por lo cual se tuvo que sortear otro. Sin embargo, debo reconocerlo públicamente, actuaron a derecho, y las especulaciones que se podían hacer en torno a que eran gente de Nacional que podía llegar a tomar una determinación mucho más emparentada con el corazón que con el reglamento, no ocurrió eso. Sí, uno no quiere volver atrás, pero yo creo que era tan evidente y tan flagrante la situación que se había dado y los hechos eran inusitadamente graves, y había habido una cuestión hasta pública y no diría mediática solo, sino pública, porque en esto participó en las expresiones el ministro del Interior, pasó fue todo muy grave aparte. Exacto, entonces creo que era difícil que cambiaran. Yo creo que el error, y lo hablamos acá la otra vez cuando había concurrido en esa época que se estaba dando el fallo, el gran debe lo tiene la comisión disciplinaria, el primer fallo, que entendió que se le daba la mínima sanción posible, me refiero a los 3 puntos, cuando la situación no era lo que mínimamente podía suceder dentro de una cancha de fútbol como para considerarlo mínimamente, como para considerar que fuera una situación como la que se dio. Vos decís que merecía más quita de puntos. Pero lo reconoció, yo creo que en las expresiones que tuvieron los integrantes de la comisión disciplinaria después, y en conversaciones informales también que hubo después, reconocieron que fue un error aplicar la mínima. Sí. Y después ya el fallo se transformó, en algo que creo que inicialmente y más después en algo que era un fallo que tenía que ser también político, no solo legal. Digo no por lo de Nacional, sino porque a nosotros no se nos quitó la sanción referida a no poder jugar con público el clásico que jugamos en el Campeón del Siglo. Pero bueno, se dio así, pero eso, la sanción nuestra obviamente ya la cumplimos, no se analiza, se va a analizar lo de Nacional
y nosotros creemos que arriba de la mesa están todos los argumentos legales, 2 resoluciones de 2 tribunales, que habitualmente el TAS mira con detenimiento cuando hay ese tipo de situaciones, y además normas legales que está claro que para nosotros tiene que mantenerse la sanción y en este campeonato tal como está estipulado. Bueno, esta noche hay Consejo de Fútbol Profesional. Se sigue con esta situación de los derechos televisivos. Daba conocimiento recién Edgardo de algunos de los puntos, ¿no? Sí, de los 7. Los 7 ítems que van a informar con respecto, porque se quiere dividir por parte de la asociación, lo que es la venta de los derechos de televisión. Que ese es un tema crucial, porque Tenfield entiende de que no la división... Exacto. A ver, para explicarle a la gente, que se venda por un lado el streaming y por otro lado se vendan los derechos para el cable. Hay una realidad, el cable está en plena decadencia, o sea, el cable viene bajando y el streaming viene subiendo. Entonces vos decís, ¿cuánto pago yo entonces? Primero, ¿cuánto pago yo por el cable? Poner, pago 25 millones de dólares y el tipo del streaming paga 12 millones y después el tipo del streaming pagando 12 millones y yo 25 termina haciendo más negocio que yo. Entonces Tenfield establece que en el contrato no se contempla la división como para poder hacer lo que pretende la Asociación Uruguaya de Fútbol, que es vender dividido el streaming con... Pero además te divide lo que es televisión abierta y cable local con lo que es internacional. Te divide lo mismo que estabas diciendo ahora con el streaming, lo local y lo internacional. Te divide el patrocinio y el merchandising de las competiciones. Te divide el tema de los resúmenes audiovisuales, largos, cortos y highlights. Los derechos comerciales de otras competiciones, que son la Copa Nacional de OFI de los clubes, la Copa de Selecciones de OFI de los clubes, femenino, sala de playa, la se entra en el otro, los derechos de la pelota, por ejemplo, ¿no? La estática y una recopilación de datos que tiene que ver también con las apuestas en el exterior. En el exterior. Lo único que queda, porque acá hay monopolio. Acá hay monopolio. Y después tenés lo que es el merchandising, que va por afuera de los clubes. Ese queda por afuera de los clubes, que bueno, un poco es lo que también buscaban Nacional y el tema de la pelota, creo que Tenfield tampoco tenía ninguna intención de pugnar por el tema. No, yo me refiero a lo que ellos separan. Vos decís lo que viene de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que es lo que separan. Bueno, ahí hay un tema. Los otros días estuvo Nacho acá y dijo que para él el tema terminaba en un juicio, lamentablemente. Y todo parece indicar, a ver, si sigue habiendo esta posición del Comité Ejecutivo de la AUF de inflexibilidad, pero sobre todo yo diría de acción totalitaria, de querer decidir cosas que nos pertenecen a los clubes, la decisión, porque nosotros estamos convencidos que está amparado por el estatuto actual, que la decisión forma parte de la potestad de los clubes en cuanto a los derechos de televisación, y cuando uno tiene la potestad de decidir, obviamente está claro que tiene la potestad también de tener toda la información para poder después llevar a un consejo de liga las distintas posibilidades que existen. El comité ejecutivo entendió que ellos tienen la potestad de aceptar o rechazar ofertas, es decir, pongamos que se presentan 5 oferentes, bueno, ellos entienden que ellos tienen la potestad de separar 3 y que esos 3 sean los que se presenten en el consejo de liga, cuando eso puede tener, bueno, puede generar suspicacias, puede generar una direccionalidad en la decisión previa, sin que pase por los clubes, puede generar que los clubes entiendan diferente de lo que es el comité ejecutivo sobre la pertinencia de la oferta, de los avales, de toda una serie de cosas que hacen a los derechos de la televisación. Y yo estoy convencido, porque ahí está el número mínimo, pero yo estoy convencido que atrás de esto también hay una intención de la AUF de convertirse en un ente respecto a los derechos de la televisación similar a la Conmebol, que cobra la asociación y después recauda, con multas, con sanciones y con una serie de cosas
que terminan debitando del dinero que los clubes debemos recibir una suma importante. Y yo creo que la asociación está en ese camino. Para que está bueno ese tema. Porque en la Confederación Sudamericana de Fútbol está interesante el tema. En cierto momento, yo me acuerdo que una de las formas que tenía de recaudar la Confederación Sudamericana de Fútbol, después de pagarle a los clubes por participar, era con las famosas tarjetas amarillas. En cierto momento, frente a las sanciones durísimas que se implementan hoy, las tarjetas amarillas quedaron hechas prácticamente una risa. Entonces los árbitros hoy le piden que no saquen tarjetas amarillas. Hoy vemos árbitros mucho más contemplativos. Hoy vemos que para que en un partido internacional se saque una tarjeta amarilla, realmente hay que pegar una patada dura o hay que cometer algo muy flagrante en la cancha para que eso finalmente termine sucediendo. Pero después te meten multas terribles. Digo, Nacional la sacó baratísima, $30.000 de multa, pagó Nacional cuando creía que iba a pagar 300. Sí, no, es así, por eso yo digo, porque se ha mencionado que la AUF va a ser como el paso previo a la distribución del dinero, como que va a ser la organización a la cual se le va a entregar el dinero, y la AUF ha dicho en conversaciones que hemos tenido cuando hemos concurrido a hablar con el presidente, que obviamente la gestión de todo esto, porque además está multiplicada esa problemática de gestión al ser divididos los distintos ítems, va a tener un costo, y que ese costo va a ser asumido por los clubes y pagado a la asociación. O sea que en definitiva... Está metiendo un tema muy interesante. Bueno, vos sos, tenés mucha experiencia en el tema de negociaciones sindicales y todo lo demás, producto de que lo has hecho en muchas oportunidades. Pero estás metiendo un tema muy, pero muy interesante en este momento. Y bueno, es que eso es lo que entiendo que está sucediendo con declaraciones. Las dos cosas, que va a haber un cargo por la gestión de toda este pliego, o sea, de la efectivización del pliego, o sea, cuando haya alguien que tenga los derechos de televisación, van a ser cobrados por la asociación, pero lo han dicho, y que ese cobro y esa gestión, porque esto y eso es lo que también genera esta división. Cada uno de los ítems hay que estar al tanto de si se paga o no se paga, si se paga bien o no se paga bien, si se paga en la proporción que se estableció. Bueno, multiplicar eso por 7, porque ahora es mucho más sencillo. Multiplicar eso por 7, bueno, se entiende que ahí tiene que haber alguien que lo gestione, y todo parece indicar que va a ser la asociación. Y te repito lo anterior, ese mismo formato entiendo que es la reproducción de lo que hace la Conmebol, y que inmediatamente después a esto va a venir un formato de sanciones que generen que más dinero quede dentro de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Porque en definitiva lo que quiere la asociación en su cabeza, lo ha mostrado varias oportunidades, que los clubes cada vez tengan menos incidencia y que el Congreso tenga cada vez mayor incidencia. Y si sabemos cuáles son los respaldos políticos de la asociación, el dinero que va a entrar de la asociación, que es de los clubes, yo avisoro que va a tener un destino que no va a ser totalmente para los clubes. El Congreso, en definitiva, termina teniendo una incidencia muy importante para los derechos de televisión. Exacto. Al contrario, fue creado precisamente para eso. Bueno, exacto. No, porque hay algunos que lo desconocen, ¿no? Pero digo, fue creado para esa situación. Y sí, exacto, porque además en definitiva son los que terminan aprobando a las autoridades del comité ejecutivo, tal cual, que son los que terminan tomando las decisiones. Son la génesis de todo. No, pero y en algún momento hasta se pretendió por parte del Ejecutivo llevar el tema al Congreso, cuando está establecido específicamente, como hoy decía Julio, en el estatuto, que es el Congreso de Fútbol Profesional. Porque esto el Consejo de Fútbol Profesional, porque esto tiene que ver con los clubes profesionales y no con el resto. Claro, pero por ejemplo, todo esto que Julio estaba mencionando anteriormente, los clubes querían de alguna manera autoadministrarse.
teniendo la liga, Exacto, con sus propias autoridades, que dijeran, bueno, tenemos gente profesional idónea, porque también hay una reflexión por parte de la gente. No, pero pará un poquitito, los clubes han gestionado mal, varios clubes a lo largo del tiempo. Ahora por tener una liga van a gestionar bien. No, la gran diferencia es que la gestión de la liga se haría por parte de profesionales pagos. Exacto. Que en definitiva estarían ahí idóneos en la materia para que no vengan muchas veces dirigentes con buenas intenciones, pero amateur, sin conocer temas tan delicados como son los derechos televisivos, etcétera, etcétera, etcétera. Su momento, esto es exactamente, me hace acordar exactamente a la época de que cuando apareció el estatuto del jugador de FIFA. Yo me acuerdo, yo no trabajaba en Tenfield, pero fui uno de los 5 o 6 periodistas invitados por Casal a una reunión que tuvimos en Divina Comedia en aquel momento. Yo me acuerdo que estaba el tema de Visera, del Cebolla Rodríguez. Exacto. Y de Carlos Bueno. Entonces vino Casal y dijo, señores, yo los quiero invitar hoy acá para que ustedes sepan, tengan la información, sepan cómo es el asunto y conozcan desde adentro. Después lo que opinen, lo que ustedes quieran opinar, lo que ustedes quieran observar del tema, es un tema de cada uno de ustedes. Yo simplemente les voy a dar toda la información. Yo vivo de esto, por lo cual, me dice el tipo, leo 3 diarios cada mañana cuando me levanto, o 4, conozco perfectamente el estatuto del jugador de la FIFA, que difiere notoriamente con el estatuto local. Acá te parece que el ombligo del mundo es Uruguay. No es así, no dijo, no utilizó esta terminología, esta la utilizo yo. Entonces dijo, mire, yo le voy a explicar, los jugadores se pueden ir sin pagar yo un peso a Peñarol, ¿correcto? Y se van a ir, yo le quiero pagar a Peñarol $5,5 millones. Le quiero dar el porcentaje, no me acuerdo si era del Lolo Stoyanov o del Cebolla Rodríguez. No me acuerdo. Bueno, eran $5,5 millones, se los quiero pagar a Peñarol. Yo no me quiero llevar los jugadores. Simplemente les voy a dar el estatuto de FIFA para que ustedes tomen. Léanlo, llévenselo, léanlo, estudienlo, porque en definitiva esto termina inevitablemente con los jugadores yéndose o dejando yo $5,5 millones más el porcentaje de este jugador, etcétera, 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 o se terminan yendo gratis. Bueno, yo 6 meses antes, porque más o menos fue 6 meses antes que tuvimos esa reunión, empecé a decir esto, lo que me originó una sarta de disparates, de que en definitiva eso no iba a ocurrir. A ver si vos crees, Julio, que nosotros los dirigentes somos tan tontos, los dirigentes uruguayos, como para no saber cómo son las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué terminó ocurriendo? Se fue el Cebolla Rodríguez, se fue Bueno, se fue Visera, porque el estatuto de FIFA, cuando recurrías a la FIFA le daba la razón al empresario. Exacto. Porque los estatutos que se manejaban aquí en Uruguay no corrían a nivel internacional. Sí, sí, bueno, por eso mismo. Claro, cuando uno dice la liga, es así como decís, cuando uno dice la liga de fútbol profesional, que nosotros planteamos, no es que los clubes, tal cual estamos hoy organizados, vamos a manejar con dirigentes que actualmente son los que son criticados, y muchas veces con razón, sobre la gestión de los clubes y cómo se manejan, sino que hay un equipo gerencial y un directorio integrado, no por personas del fútbol necesariamente, sino por personas vinculadas al negocio del fútbol, o sea, el manejo del negocio del fútbol, a personas que pueden ser de los clubes o pueden representar a los clubes, pero que tienen la idoneidad, la capacidad, la formación para el manejo de un negocio, que en definitiva el fútbol se trata de eso. Entonces, eso genera una mejor negociación de los derechos de televisación, una mejor proyección del uso de los dineros, una exigencia programada de crecimiento, como se hace cualquier negocio, ¿no? Uno proyecta para adelante, hace un plan de negocios, hace un plan de inversión en infraestructura, genera diversas pautas dentro de su emprendimiento para que eso suceda. Bueno, eso es lo mismo que sucedería en una liga de fútbol profesional, de la cual hay muchos ejemplos.
Siempre hablamos, el paradigmático es la Liga Española, que uno va 15 años atrás y sí, era una liga que uno miraba, pero que no es lo que hoy es la liga de España, con una competitividad, con cuadros que tienen ingresos multimillonarios, pero eso no se hizo porque sí, eso se hizo a partir de la construcción. Se de un profesionalizó. plan. Se profesionalizó, que es muchas veces lo que se critica a los clubes, ¿no? Y sobre todo a los clubes en desarrollo que tienen menos posibilidad de invertir en un equipo gerencial que maneje pero además los derechos de televisación y el merchandising y otros ingresos que puedan venir del fútbol, hoy en día los clubes no lo manejan. Termina manejándolo la asociación, la organización del espectáculo, los costos de la organización del espectáculo, los marca la Asociación Uruguaya de Fútbol. Entonces, los clubes pierden autonomía y seguramente pierdan de poder tener mayores ingresos que lo que hoy tienen. Pero eso termina en un juicio. Porque sí. Esto termina en un juicio. Aquí a esta altura del partido, con posiciones tan radicalizadas, donde la AUF te dice, bueno, nosotros queremos, como dijo Bugiano recién, vender esto por acá, esto por acá, esto por acá, esto por acá, esto por acá. Por el otro lado te dice Tenfield, no, mira, realmente el contrato que tenemos dice claramente que se debe vender la totalidad de las cosas. ¿Correcto? Sí. Entonces, con todo el enfrentamiento que ha habido ya de hace mucho tiempo, que lo sabemos perfectamente, que hay situaciones que no tienen retorno, porque vos, si mantenés las formas, podés siempre de alguna manera acomodar el asunto. Pero cuando ya atravesás determinadas líneas, es muy difícil. Entonces digo, aquí también se corre con la posibilidad muy cierta de que no se llegue a un acuerdo y que se recurra a los tribunales. Yo te pregunto lo que le pregunté en determinado momento a Nacho también. Digo, ¿qué pasa con los clubes? A ver, mientras decide la justicia quién tiene razón. Y bueno. ¿Quién va a televisar? ¿Quién va a pagarle el dinero a los clubes? ¿Qué van a hacer los clubes que hoy ya no pueden jugar porque prácticamente pierden plata en todos los partidos que disputan, o en la mayoría de los partidos que disputan? ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo va a continuar esta historia? Y bueno, esa es la gran interrogante. Peñarol en su momento porque hoy vos en Peñarol no podés planificar el año que viene, porque vos no sabés, en este momento estás en Ascuas. Vos, Nacional, dicen, a ver, ¿con qué guita contamos? ¿Contamos con 7 millones de la televisión? No sabemos en este momento. Claro. No deje de tener en cuenta que la Copa Libertadores empieza en febrero. Bueno, sí, y nosotros, no, por supuesto, y así se hace, ¿no? Uno programa el presupuesto del siguiente año, el año anterior. Y eso que Peñarol, por supuesto que esto nos incidiría definitivamente, pero Peñarol está en una situación que más o menos puede lidiar con esa situación que eventualmente se dé. Pero hay otros clubes que están muy endeudados y que necesitan, no es que necesiten del dinero en sí, sino necesitan del contrato para ponerlo en garantía para que les adelante a alguien el dinero, pagando un porcentaje por ese adelanto del dinero. Entonces, ¿qué puede pasar? Y bueno, yo temo, uno no quiere ser extremista ni nada, pero yo avisoro que hasta puede detenerse el fútbol y que puede no jugarse, porque vamos a tener una situación en la cual cualquiera de las instituciones tienen un plantel que tiene que pagar, a eso le tiene que sumar la organización del espectáculo, que es un déficit importante que tiene cada uno de los clubes mes a mes. Seguridad, etcétera, Exacto. Entonces, lo que pasa es que acá, yo no le esquivo al bulto, acá la Asociación Uruguaya de Fútbol tenía la posibilidad de esperar que este formato de contrato finalice en los siguientes 4 años, que ahí sí se tuviera... Que Tenfield no tuviese derecho de igualación. Que no tuviera derecho de igualación. Y ahí sí poder negociar de la forma que realmente pretendía. De la forma que quisiera, que además, porque esto se empezó a hablar hace ya prácticamente 3 años, que los clubes tuviéramos una renovación con un aumento sustancial, porque uno piensa en lo que va a venir. Ahora, nadie habla de lo que ya perdimos. Porque ahora
pongamos que el año que viene tengamos un contrato que nos dé 6 millones por año. Bueno, esos 6 millones ya lo perdimos estos 3 años, porque nosotros íbamos a tener un incremento del dinero que nos iba a ingresar, que era de aproximadamente 2 millones. Entonces, todas esas cosas, no creo que la AUF no quiso hacerlo, porque acá hay una fuente externa, que son algunos exjugadores, que está personificados, pero seguramente son muchos más, en Lugano y alguno más, que vemos que ejercen presión. Entonces lo que había era una intención de no dejar que haya una renovación con Tenfield. Y a mí Tenfield no es por Tenfield que me importa, sino por lo que dejamos de percibir nosotros todos estos años y lo que hubiéramos percibido. Porque ahora, cuando vemos las cifras, Peñarol puede incluso recibir menos de lo que ya recibimos. Sí, porque los clubes ahora quieren un reparto diferente. Y sí, y quizás con razón, o sea, con razón y sin razón, porque todos sabemos la influencia que tiene Nacional y Peñarol, pero tienen la posibilidad de rediscutir aquello que ya estaba saldado. Bueno, claro, que era un 42% que recibía Nacional y Peñarol. Exacto, pero por el contrato recibíamos el 21, 22, y por fuera, tal cual, por fuera, que fue una forma de financiar lo que realmente le corresponde a Nacional y Peñarol, recibíamos otros 2 millones. Ahora va a estar todo incluido en un contrato, y entonces todos van a querer rediscutir, y para nosotros llegar a una cifra similar, ese piso que se pone en los pliegos no alcanzaría en principio para nosotros obtener el mismo contrato que hubiésemos llegado si hubiésemos renovado con Tenfield los 4 millones más el 50%, iban a ser 6 millones. Estos 38 millones no llenarían. No. Y no, porque si vos ves lo que... Porque de eso... No, porque ahora es el 21%, es el 21% de los 38. Sí, claro. ¿No? Claro. En un formato que además se rediscutiría lo que nos tocaría. Claro, porque antes, por ejemplo, se arreglaba con ese dinero por fuera. Al estar blanqueado el tema ahora y estar dentro de los 38 millones, supongamos, bueno, en definitiva, los clubes quieren un reparto más equitativo, y no quieren que Nacional y Peñarol sigan percibiendo. Entonces, a esos 38 millones, la empresa que viniera debería también arreglar con Nacional y Peñarol por fuera para sumarle un dinero para que Peñarol y Nacional sigan precisamente ganando el dinero o incrementando el dinero que están percibiendo. Incrementando el dinero que están percibiendo. Exactamente. Es así. Clarísimo. Digo, por eso nos ha llamado la atención, o sea, todo este proceso. Pero bueno, la verdad uno no sabe dónde termina. Ahora, con estas situaciones, más allá de la judicialización... Posiblemente en un juzgado. Pero eso será entre la asociación y Tenfield. Pero en el medio estamos los clubes y el fútbol y la continuidad del fútbol. Ahora, lo que es insólito es que los clubes son los dueños de la Asociación Uruguaya de Fútbol, y sin embargo, Alonso, que es el gerente, por decirlo, de la empresa, exacto. O sea, el gerente le dice a los patrones qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que no tienen que hacer, los riesgos que van a tomar, porque si la AUF después termina perdiendo el juicio, ¿quién paga? Por eso, no somos los representantes, solo somos los responsables de cualquier afectación patrimonial que tenga la asociación. Y lo que está establecido en el contrato actual es que el incumplimiento lleva una penalización que es de 15 millones de dólares, los cuales, si fueran a un juzgado y fallara a favor de la empresa que actualmente tiene los derechos de televisación, sería la asociación, pero en definitiva seríamos los clubes los que somos responsables. En una asociación que hay que recordar que desde el punto de vista patrimonial tampoco está muy bien, y desde el punto de vista de sus números tampoco está muy bien. Bueno, han perdido el 97% del patrimonio. Pero dijiste algo que es muy importante. Digo que aquí hay un enfrentamiento y que hay exjugadores que también quieren participar del negocio, eso es incuestionable. Sí, pero lo único que hace falta es que lo blanqueen. Exactamente. Nada más. Exactamente. Correcto. Pero dijiste algo muy importante. Digo, la Asociación Uruguaya de Fútbol, si no tuviese la presión, porque Alonso evidentemente tiene la presión,
tiene la presión de Lugano, no tenga la más mínima duda. Tiene la presión de otros jugadores que están detrás de Lugano, pero también compartiendo el posicionamiento de Lugano. Nadie hace nada acá por amor al arte, ni esto es una ONG, ni nada por el estilo. No, obvio. Aquí está todo el mundo tratando de ganar plata con este tema. Eso es una realidad indudable, absolutamente, pero incontrastable. Dijiste algo muy importante. Si no existiera este enfrentamiento, no digo que regalaran los derechos, pongamos una cifra importante y hagamos la licitación, pero para esta oportunidad, que es la última en la cual le vamos a conceder a Tenfield que tenga derecho de igualación, vamos a no caer en un juicio, vamos a no caer en la posibilidad de tener una situación compleja. Los clubes en este momento con un enorme signo de interrogación, ¿qué hacen para planificar el año que viene? ¿Vamos a tener el dinero? ¿No vamos a tener el dinero? ¿Quién va a televisar? ¿Quién no va a televisar? ¿Cuánto se va a tomar la justicia para decidir sobre este tema? ¿Qué pasa mientras la justicia, en definitiva, van a aparecer las cláusulas esas que se piden? Por ejemplo, ¿cómo que se dice? Cuando uno pide una cautelar. Sí, una cláusula de arbitraje, eso que decía. No, yo lo que creo. Exacto, ahí está. Exactamente. Una cuestión de amparo. De amparo, sí. Ahí recurso de amparo. Un recurso de amparo, correcto. Entonces van a pedir un recurso de amparo para que en definitiva los clubes por lo menos sigan percibiendo lo que están percibiendo en este momento, en medio de un juicio que inevitablemente va a terminar ahí. Entonces, si no existiera todo ese enfrentamiento que hay, que es a esta altura parece un enfrentamiento a muerte, ¿no? Que hay, entre comillas, digo, ¿no? Entre comillas. Esto por guita, reitero, esto por guita. Sí. Olvídense del resto. Esto por guita. Entonces, podían haber negociado dentro de parámetros normales con una licitación, permitiendo que otra empresa se presentara también y que la empresa que en definitiva abonara más se quedara con los derechos televisivos. Y en 4 años, cuando vos no tenés a nadie que tiene el derecho de igualación, cuando vos no tenés ningún problema para agarrar y si querés vender, vendés el streaming por acá, vendés la televisión abierta y el cable por el otro lado, vendés los derechos para el ámbito local por un lado, vendés los derechos para el ámbito internacional por otro lado. Todo eso lo puedes hacer sin problema, sin ningún tipo de problemas y sin caer en ninguna situación conflictiva que puede llevar a que vayas a un juicio, lo pierdas, tengas que pagar una penalización importante y arriba sean los clubes los que tienen que pagar. Exacto. Porque no es Alonso que va a venir del bolsillo de él y va a tener que pagar el tema. No, lo que pasa es que yo creo que acá hay una intención no solo de ganar, sino que de ganarle al otro, sino hasta te diría de humillarlo públicamente. Es como, viste, cuando uno firma, hay una guerra y habitualmente cuando uno trata de llegar a una resolución pacífica, acá y trata de que todas las partes, queden con más o menos satisfechas, ¿no? Acá la intención que se ve es la de que hay que ganar y hay que sacar a esta gente y hay que dejarlos expuestos públicamente. Pero te insisto, a mí nosotros lo que nos importa es que en el medio estamos los clubes, en el medio de todo esto. Y los clubes teníamos una posición, o sea, los clubes teníamos una posición no a favor de una empresa, sino a favor de renovar con antelación un contrato para poder beneficiarnos del aumento de ingresos que se nos proponía. De retroactivo al 2021. Retroactivo al 2021, exactamente. Y por lo tanto, después esperar que finalizara este formato de contrato para, ahí sí tener la mano libre para decir para llamar a una licitación en las condiciones que se intenta. Pero acá, ahora, yo no he visto, vos hoy hablabas en mis años de actividad sindical no había visto nunca a nadie actuar con tanta impunidad como ha actuado el Comité Ejecutivo de la AUF. Pero de verdad, y obviamente que participé de miles de negociaciones y que gobierno, instituciones siempre tratan de encontrar algún recoveco para algún punto donde puedan llegar. Sí, siempre. Y siempre respetando la institucionalidad, la normativa. Acá se violó
absolutamente toda la normativa, todo el nuevo estatuto, este nuevo estatuto que además había sido impuesto en la intervención, no tiene ningún tipo de vergüenza en hacer lo que quieren y como quieren, ¿no? Creo que hay una autocrítica, creo que vos lo señalás muchas veces también, no todos los clubes, o los clubes, vamos a incluirnos, hemos tenido una posición unánime y fuerte como totalmente para oponernos a esta situación. Peñarol tuvo liderazgo en esta situación, pero obviamente necesitamos no solo de Peñarol, se precisa de una posición fuerte de por lo menos de la mayoría de los clubes. Y yo creo que Peñarol también paga un precio muy caro, ¿no? Sí, internacionalmente hablando paga un precio muy caro. No tengo la más mínima duda, ¿no? Y bueno, eso es algo que no lo podemos sospechar, no lo podemos afirmar, pero pagó un precio acá también, porque nosotros estamos fuera de la asociación, o sea, no estamos en el comité ejecutivo, no tenemos ninguna injerencia. Por más que analizando el proceso nos ha ido muy bien estando fuera de la AUF, pero en algunas cuestiones uno ve que puede haber un cierto cobro. Pero mira que Nacional, que tiene una posición diferente, o tiene que llevar el tema a la asamblea para poder decir, Nacional está en una situación muy complicada, pero muy complicada. O sea, ¿cómo hace Nacional con la deuda que tiene? En definitiva, para planificar cualquier club. Para planificar el próximo año, cuando estamos en septiembre, estamos a la vuelta de la esquina de llegar a fin de año. O sea, vos entras a planificar, bueno, ¿cuánto vamos a destinar a contratación de jugadores? A ver, ¿cuánto dinero lleva también el funcionamiento del club, etcétera, etcétera, etcétera? Necesitamos esta cantidad de dinero. Lo que no sabemos es qué es lo que va a pasar con la televisión, porque este lío que hay entre Casal, la asociación Lugano, el señor Domínguez, corre por mi parte, nosotros estamos en el medio de esta historia y no sabemos cómo vamos a planificar económicamente, cuánto vamos a recibir, de qué forma lo vamos a recibir, quién va a ser el que va a televisar, si esto termina en los estrados judiciales, cuánto tiempo va a durar en la justicia, qué va a pasar mientras dure en la justicia, se va a pedir un amparo, por ejemplo. Pero, o sea, sí, nosotros, no me lo puede contestar. No. Y nada. Peñarol en su momento lo solicitó por escrito a la asociación, le elevó una nota pidiendo novedades sobre lo que iba a suceder el año que viene en caso de que no hubiera una renovación o un oferente que efectivamente ganara los derechos de televisación. Nunca tuvimos contestación de eso. Yo creo que, más allá de que ustedes, la verdad, pagaron un precio, no tengo ningún tipo de dudas, yo creo que los clubes han sido responsables de dejarse avasallar de la forma en la cual se han dejado avasallar. Que hoy yo no puedo ir a una reunión porque en definitiva tengo, no sé, esta reunión en el club porque estamos pasando un mal momento y no sabemos si no vamos a ir al descenso o no vamos a ir al descenso. Nosotros que estamos intentando clasificar una Copa Internacional, nosotros que estamos... Cada uno está metido dentro de lo que es la estructura interna de su institución, sin ver más allá de las fronteras de la institución y darse cuenta que estamos en un momento absolutamente histórico. Digo, porque lo que vos dijiste es, a ver, anexaste un tema hoy propio de alguien que está acostumbrado a negociar y de tener muchas negociaciones encima. Vos dijiste, loco, está todo bien, perfecto, hagamos la licitación. Que venga el Yacira, que venga DirecTV, que venga que venga el otro, el que ponga más dinero, correcto, perfecto, ahora. Pero dejá 4 años, no nos expongamos a un juicio. Exacto. En este momento. No corramos con la posibilidad de una penalización en este momento que la tenemos que pagar nosotros. El lío lo arma vos y lo pago yo. Sí, claro. O sea, vos sos el que en definitiva, o sea, los berrinches tuyos los tengo que pagar yo. Exacto. Sí, exacto. Cuando vos sos el gerente y yo soy el dueño. Exacto. Y además, Julio, lo que vos decías, esto, que a veces parece que es por fuera del fútbol, o por fuera del fútbol, no, por fuera de la pasión del hincha, en realidad tiene un efecto directo.
porque nosotros tenemos que saber como institución si vamos a poder contratar a jugadores el año que viene en función de los ingresos que tenemos proyectados. Y vamos a saber si podemos pagar determinados salarios en función de los ingresos que tenemos proyectados. Y así un montón de cosas vinculadas. Entonces, tiene un efecto directo y tiene una relación directa con las posibilidades de éxito deportivo. Eso es así. Bueno, tres para terminar, a ver si podemos hacer un ping-pong porque nos fuimos un poquito largo. Bueno, ¿estás conforme con el equipo en este momento? Sí, muy conforme con el cuerpo técnico, con el equipo, con el plantel que se armó. Creo que es el mejor equipo. ¿Van a hacerle un contrato a largo plazo a Aguirre? Ya lo tiene, casi, pero bueno, hay quienes dicen que tiene que ser como el lo decía Juan Pedro Damiani, como el Ferguson del Manchester United, ¿no? Del Manchester United. Sí. Para mí, mientras esté Diego, hay garantía de que podamos competir. Bueno, están con esta historia que me parece justa, de nombrar a Juan Pedro Damiani como presidente honorario de Peñarol. A mí me parece justa también, me parece que es un reconocimiento a alguien que nos ha dejado una cosa muy importante y para siempre, para la eternidad, que es el Estadio Campeón del Siglo, algo que Peñarol tenía durante mucho tiempo deseó y nunca se concretaba, y creo que da una muestra además. Primero, es algo que Ignacio Ruglio había prometido, la campaña que lo iba a hacer, o sea que a nadie le puede sorprender. Entiendo que puede no llegar a haber unanimidad, pero entiendo que es un reconocimiento justo. Creo que es de esas cosas que va a existir libertad de acción en las distintas agrupaciones en cuanto a votar afirmativamente, porque esto termina indefectiblemente en la Asamblea Representativa. Creo que, yo en lo personal creo que debe llegar a buen fin, pero creo que es de esos temas que atraviesa todas las agrupaciones y que cada uno dará libertad de acción a los integrantes de la Asamblea. Bueno, esto si se concreta sería para el próximo año cuando Peñarol festeja los 10 años del campeón del siglo. Bueno, justamente, ¿no? Ya hoy justamente el Consejo Directivo ya se nombra una comisión para esos festejos. Son 10 años, parece sí, increíble, parece increíble. Sí, increíble. Sí. No, es brutal. Yo te lo digo, me parece insólito que hayan pasado 10 años. Sí, yo lo veo con mis hijos. Uno de ellos tenía 3 años cuando fue, y hoy tiene 13 para 14. Ahí uno se da cuenta de lo que pasa, ¿no? Y me acuerdo perfectamente todo el espectáculo del partido con River. Me acuerdo de la gente llegando. Lo que pasa que, por eso digo que para mí es merecido el reconocimiento. Pero porque nadie es puro en la vida, ¿sí? Totalmente. Nadie es puro. Y obviamente todos tenemos cosas buenas y malas. Ahora, como institución, o del punto de vista de la institucionalidad, y bueno, fue un presidente que va a marcar algo que nos va a quedar para siempre y algo importante, ¿no? Tal cual. Entonces yo creo que sí. Bueno, veremos. Y bueno, no te decía, se van a hacer, bueno, se programarán distintos festejos, se verá si se repite el partido con River, se verá si se hace algún otro tipo de eventos, seguramente los haya, pero va a ser un festejo muy importante para Peñarol. Bueno, el partido con Cerro Largo, fijado para el sábado 27, puede pasar para el 28 por la hotelería en Melo. Y bueno, hoy estaba así, justo antes de entrar estaba hablando con Álvaro Rivero. Está claro que por la alternancia que habitualmente tenemos los clubes grandes, nos tocaría el sábado 27, pero hemos averiguado en Cerro Largo y no hay disponibilidad de hoteles porque es la semana de vacaciones de septiembre, que termina el domingo, y justamente el domingo sí tendríamos disponibilidad, justo coincide con el aniversario de Peñarol, el 28 de septiembre. Bueno, vamos a elevar. No creo que Cerro Largo tenga problema, para ellos entiendo que va a ser indiferente. Vamos a hablar con la mesa para poder hacer ese cambio. Muy bien, bueno, Julio, ha sido un gusto que nos acompañes. Para mí también, como siempre. La verdad, muchas gracias por venir. Por favor. Julio Trochansky, esta tarde aquí en nuestra emisión de Las Voces del Fútbol. Estamos
Bienvenidos a Pionono. Lo más lindo en la vida es vivir con alegría, siempre juntos y en familia, conservando la tradición. Es la pasta la que une desde su preparación, y Pionono la prepara con todo su corazón. Es Pionono, es la pasta, siempre fresca y natural. A tu casa, con cariño, te la hacemos llegar. Pionono, la pasta siempre fresca y sin conservantes. Pionono te traslada la emoción. Cada vez que vas al Macro es un buen día. Todo es alegría, todo es emoción. Cada vez que vas al Macro haces buen negocio. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. De todos lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Te lo digo yo. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Y después quiero decir y pensar que me habían dicho, ¿eh? Ay, qué bien. Que Grapamiel Vesubio es el mejor trago uruguayo, ténganlo claro. Ah, pero esa frase, sí, la frase me gusta esa cuando decís. Y pensar que me habían Tipo un actor, ¿viste? Y pensar que me Ahí habían está, ahí. Y Ahí. pensar que me habían Comedia nacional. Arriba, Gustavito Rodríguez. Soñá Grapamiel Vesubio, que te acompaña. Grapamiel Vesubio, 108 años del mejor trago uruguayo. Comprar tu auto es un momento de profunda satisfacción. No lo transformes en un problema. A la hora de adquirir tu auto nuevo o usado, Echenique Automóviles te ofrece el respaldo y la garantía que siempre buscaste. 2 locales con servicio mecánico para tu mejor atención. Los autos usados tienen garantía. Mercedes 1422, esquina Germán Barbato y Jacksonville en Zona América. Echenique Automóviles, concesionario oficial Kia, único en Uruguay con 2 talleres. Y recordá que los autos usados tienen garantía. Echenique Automóviles, tu auto, nuestra pasión. ¿Quieren un complejo deportivo de primer nivel? Ya sea para esparcimiento o para un club profesional, para las dos cosas. Cancha de fútbol 5 y 7 con piso sintético espectacular. Es el césped. No es que pisás y te hundís el pie porque quedó mal abajo y todo ese tipo de cosas, que tiene que levantar después la carpeta. Ahí no corre. Canchas de pádel de última generación. Canchas de básquetbol, voleibol, cancha de fútbol 11, césped natural. Y también futura piscina climatizada. Justo Álvarez y calle E. Teléfono 099-106-464. Mirá lo que está construyendo ahí el amigo Fabio Conti. Está tremendo. Total Import, todo el steel framing, abierto de lunes a sábado. Total Import, Juanico 3920, teléfono 2506-8845, 2506-6544. Búscanos en nuestra página web www.totalimport.com.uy. Todo lo que busques en steel framing y de la mejor calidad está en Total Import. Porque Marrain repara. Y repara porque somos pioneros. Por ejemplo, los nuevos televisores LED, los viejos televisores, equipos de audio, radios de colección, grabadores, pasadiscos, todo lo que quieras recuperar, Marrain te lo recupera, Marrain te lo repara. No hay otro en Uruguay. Marrain tiene años en esta historia. Son pioneros. Clásicos teléfonos, 2200 1050 y 2200 5615. Pepe Botella, te invitamos a conocer una gran selección de vinos nacionales e importados. Además, colección de whiskies de diferentes estilos y procedencias. Gin, vodka, ron, grappa, licores importados. Pepe Botella está en José Enrique Rodó y Juan Manuel Blanes. Teléfono 2-409-9086. Tenés el WhatsApp 098-976-479. Pepe Botella.
Pinturas somos los mejores. Asesoramiento técnico, elegís el color y te lo hacemos en el momento. Aceptamos todas las tarjetas. Estamos en Saint Rosas 4757. Envíos al 2515-0315. Celular 094-568-403. Pintematch. Grupo Unión, servicios integrales, empresa de limpieza para edificios, final de obra y toda limpieza que usted necesite. Llama al 091-314-100. Grupo Unión, servicios integrales. Compupel, renovación 2025. Plan recambio. Tomamos tu equipo como parte de pago y te llevas uno nuevo. ¿Por qué elegirnos? Tomamos tu equipo como parte de pago. Asesoramiento personalizado. El mejor servicio postventa. Lo llevas pronto para usar. Líderes en recambio. Compupel, 30 años. Escribinos o visitanos.